estamos en nuestra entrevista aquí en Noticias 7 y nos acompaña el asambleísta Pedro Velasco del partido Avanza, representando a la provincia del Carchi. Asambleísta, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Carolina. Un gusto compartir con ustedes la información. Bueno, y también hay que mencionar que el legislador Velasco es miembro de la Comisión de Fiscalización, en donde en estos momentos se está llevando a cabo el proceso de juicio político. Y para empezar, yo quisiera conocer un poco cuál es su diagnóstico, la evaluación de lo que ha sido el trabajo de la Comisión en estas primeras 3 jornadas de comparecencias en la práctica de la prueba. Como usted bien lo menciona, estamos en la fase de evacuación de pruebas al interno de la Comisión de Fiscalización y Control Político. El día de ayer fue la jornada número 3, en la que pudieron comparecer algunos funcionarios, y de lo que se trata fundamentalmente es de garantizar que las partes que están impulsando este proceso de juicio político tengan las garantías constitucionales, la seguridad jurídica, el debido proceso, y eso es lo que se esmera todos los días. Desde luego hay inconvenientes, hay conflictos, hay posiciones políticas, ideológicas, que en algún momento podrían como que generar un poco de inestabilidad, pero lo fundamental es de que se está llevando conforme a lo planificado. Hay algunos comparecientes que se han excusado, que no han asistido porque es un acto de voluntariedad. Si desean pueden participar o no. Sin embargo, los que están participando, yo pienso que están aportando elementos muy valiosos, muy concluyentes a efectos de que tengamos a la finalización del periodo de prueba los elementos suficientemente contundentes y consistentes para nosotros poder presentar como comisión un informe que sea tratado, conocido, debatido y aprobado o negado en el Pleno. ¿Cuáles son esos elementos que usted podría destacar que se han venido dando durante este proceso de prueba? Hay algunos que merece que el país los conozca y que son muy importantes y decidores. El tema de la auditoría que se realizó por parte de la Contraloría General del Estado es del periodo enero a diciembre del año 2020. Son fechas importantes, porque en ese tiempo en el que se habla de un presunto delito de peculado, estaba de presidente de la República el ex mandatario Lenín Moreno, 2020, eso es fundamental las fechas. Segundo, que se determina por parte de la Contraloría responsabilidades civiles, en otros términos glosas, al exgerente de Flopec y al exgerente comercial, es decir, a quienes ejercieron esas funciones en el año 2020, y se determina responsabilidad civil, la glosa, a quienes actuaron en ese tiempo. Es decir, un contrato firmado en el 2018, que se renueva en el 2020, y el examen es en la gestión anterior, 2020. Hasta ahí estamos, creo que sumamente claros de qué es lo que se está pretendiendo investigar, si ha habido o no responsabilidad. Otro elemento importantísimo que lo han abonado las autoridades de Contraloría y quienes realizaron la auditoría es de que no se determina responsabilidad penal, que es una facultad que tiene la Contraloría de, cuando emite un informe de auditoría, puede tener 3 posibilidades: responsabilidad administrativa, civil y un informe de responsabilidad penal. No ha determinado esa responsabilidad penal, es decir, no habla de ningún delito de peculado. Y esos elementos van siendo reforzados con las comparecencias de quienes vienen o cumplieron en su momento funciones de gerentes de Flopec, que es el otro tema que se analiza, el contrato de Flopec con Amazonas Tanker Full Company. Que no hay prejuicio económico, no se determina un detrimento de los recursos ni en favor o en perjuicio de Flopec, ni tampoco del Estado ecuatoriano. Ahora, asambleísta, sin la intención de que usted anticipe criterio, pero yo quisiera saber hacia dónde usted considera están llevando estos indicios. Yo no tengo la posibilidad de anticipar criterios, pero sí puedo argumentar y dar los criterios de lo que venimos mirando nosotros hasta la presente fecha. ¿Cuál es la razón y la esencia de este juicio político en contra del presidente de la República? Circunscribirnos al dictamen de admisibilidad que lo dio la Corte Constitucional. ¿Y qué les dice? Tienen que probar el delito o presunto delito de peculado, porque los 2 de concusión quedaron fuera. Por lo tanto, dedíquense a este tema. Y de lo que estamos mirando, las comparecencias, las pruebas, hasta el día de ayer, que tuvimos hasta la noche las evacuaciones de comparecencias, no pueden probar el tema del delito de
peculado. Y justamente un comentario al respecto se hizo dentro de la comisión y generó, por decir de alguna manera, polémica, y fue de su colega Roberto Cuero, pero que decía que pues no tenían que ustedes determinar si hubo peculado, pero si en ese caso, si no se determina, ¿cuál es el rol de la comisión de fiscalización? Esas aseveraciones o declaraciones que pudieron haber sido bien intencionadas, pero que salen de contexto totalmente el momento que se dice que la Asamblea y la Comisión de Fiscalización no debe probar el delito de peculado, entonces ¿para qué se hace un proceso? Si el proceso nos determina que debemos respetar por lo menos las normas básicas, mínimas, de lo que dice la Constitución. ¿Y cuál es? Que se respete la seguridad jurídica, debido proceso, igualdad de condiciones de las partes. Y si es que no se puede probar, entonces, ¿qué es lo que pretenden probar? ¿Cuál es la acusación que pretenden probarse? Creo que lo elemental es de que una persona que está siendo sometida a un juicio político se le indique sobre qué es lo que se le va a acusar y qué es lo que se ha probado. Por lo tanto, sale totalmente de la lógica y del entendimiento que tenemos los mortales que estamos participando de este juicio político. Asambleísta, quiero hacer una pausa aquí porque quiero sumar a este espacio de entrevistas también a Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia, que nos está acompañando esta mañana también. Doctor Benavides, ¿nos escucha? Nos dice que tenemos una falla técnica, pero bueno, continuaremos. Entonces, asambleísta, yo quería preguntarle también, para el día de hoy estaba prevista la comparecencia de la fiscal general de forma reservada, pero sin embargo no asistirá de acuerdo al cronograma que nos han se ha hecho público y también nos han compartido a nosotros los periodistas. ¿Cuál es, se espera que la fiscal se comparezca en otra instancia, en otro momento, o qué va a pasar con esto? Ustedes conocen que el plazo que tenemos como Comisión de Fiscalización y Control Político es bastante riguroso, son apenas 10 días para la evacuación de pruebas. Se habían anunciado más de medio centenar de comparecientes. Hay algunas personas que se han excusado. La fiscal conocemos por información del secretario de la comisión que también se excusó porque ya tenía que estar hoy en la mañana, desde las 8 de la mañana se ha excusado. Están convocados el ex procurador, doctor Íñigo Salvador, el actual procurador y otras personas más. Esto ya no puede volverse a reprogramar porque tenemos ya armado un calendario de comparecencias y el calendario es bastante apretado. Nosotros como Comisión de Fiscalización intentamos hacer nuestros mejores esfuerzos para que se cumpla a cabalidad y tenemos que cumplirlo porque la próxima semana se vence el plazo, así es que los que ya no participan lastimosamente ya no lo podrán hacer. Y hablando de plazos, ¿usted considera que los tiempos alcanzan para recabar la información suficiente para tener elementos y poder realizar este informe que llevará al Pleno? Nosotros hemos diseñado una estrategia capaz de que no podamos irrespetar lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vamos a cumplir a rajatabla los plazos, los 10 días que habla la ley orgánica para poder nosotros evacuar las pruebas. Así es que la próxima semana, terminado el día 10 del plazo de evacuación de pruebas, empezamos nuevamente ya a evaluar las pruebas, a mirar si han sido conducentes, pertinentes, útiles, a mirar pruebas documentales, a revisar pruebas testimoniales y seguir estructurando el informe que llegará a conocimiento del Pleno de la Asamblea. En los pasillos del Legislativo se dice que esta mayoría de la Comisión de Fiscalización ya tiene hecho el informe. ¿Son solo rumores? Que la Comisión tiene hecho el informe me parece una irresponsabilidad que se aventuren a decirlo eso. Nuestra tarea, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es, primeramente, ir cumpliendo fases. La primera fase que fuera de contestación de la solicitud de juicio político del presidente de la República. La segunda, que es la que nos encontramos, que es el tema de evacuación y práctica de pruebas. Y la tercera, que realizaremos el informe respectivo. Así lo hemos hecho en 14 juicios anteriores. Este es el juicio número 15 que tramitamos en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Nosotros no somos de las personas, como hemos escuchado lamentablemente en días anteriores, de que primeramente dictan una sentencia y después dan la oportunidad a la persona que se defienda, que evacúen pruebas, porque dicen nosotros vamos a dar los votos para que se lo destituya, pero ¿en base a qué?
Primeramente es el sentido común, el debido proceso, evacúen pruebas, contrasten pruebas, verifiquen la legalidad de las mismas y luego de eso tenemos posibilidad de ya tener un criterio muy imparcial, muy apegado al derecho, y eso nos permitirá a nosotros dar un informe totalmente objetivo. Finalmente, legislador, yo quiero consultarle qué opinión le merece esta posición de la bancada, bueno, de la Revolución Ciudadana como tal, que ha hecho este comunicado respecto al llamado a la muerte cruzada. Hay algunas lecturas y la que el país la está entendiendo y es muy fácil de comprenderla es de que si yo me pongo en la posición de la bancada de UNES, que es una de las que impulsa el juicio político, no tiene los fundamentos, los argumentos, la prueba para demostrar el delito de peculado, conforme lo he dicho y lo he mencionado en estos días, ¿qué les queda? Buscar, entre comillas, otra alternativa, otra salida, yo diría una puerta de escape que tal vez le dé dignidad a lo que no se puede demostrar. Si es que no demuestro legalmente en derecho que no ha habido peculado, entonces voy por la otra alternativa a buscar generar conflicto social, vamos por la muerte cruzada, vamos por la terminación anticipada de las funciones. Debemos ser serios, el país necesita que se le respete. Si al país le sometieron en estos días a estar pendientes del juicio político por el presunto delito de peculado, demuestren. Si no lo demuestran, tendrán que aceptar de que tuvieron un error. Una pregunta más, y es que justamente el día de hoy comparecerán también los miembros de la Comisión de Régimen Económico, entre ellos Mireya Pazmiño, una de las proponentes de este proceso de juicio político. ¿Por qué es importante esta comparecencia de los legisladores? Esta es una prueba que ha sido solicitada por la defensa del presidente de la República. Conocemos de que en la Comisión Económica se tramitó ya un informe previo que fue aprobado para revisar el tema de Flopec con el contrato de Amazonas Tanker Full Company, en donde prácticamente la asambleísta, de acuerdo a la información que se nos ha dado, pero eso se verificará y se contrastará el día de hoy, ella menciona de que se continúe con el contrato con Amazonas Tanker Full Company. Entonces no sabemos, y la contradicción que caería, pues si se habla de que existe prejuicio, que existe peculado, que hay detrimento de la economía del Estado ecuatoriano, y ahí mismo en el informe que fue preparado y impulsado en esta comisión se recomienda lo contrario, es decir, continuemos. Entonces ahí tendremos nosotros que estar muy pendientes y aclarar por qué se recomienda una cosa cuando en la solicitud de juicio político se dice otra. Perfecto, asambleísta, muchísimas gracias. Estaremos pendientes también del desarrollo de esta jornada de comparecencias en la Comisión de Fiscalización. Y siendo las 7 de la mañana con 31 minutos, pues nos vamos a una pausa. Agradecemos al legislador Pedro Velasco en este espacio de Noticias 7. Gracias, asambleísta, por estar aquí. Muchas gracias, buenos días.